Y vamos a buscar primero de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 27. Y pues vámonos de 3 en 3 hasta terminarlo. Primero de Samuel 9, del 1 al 27. Amén. Amén. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de la Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo a Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salí y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Sur, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Entonces Saúl dijo a su criado: pero si vamos, ¿qué le llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no hay presente para llevar al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Y el criado volvió a responder a Saúl: aquí tengo la cuarta parte de un ciclo, que eran unos 3 gramos de plata. Se lo daremos al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía: venga, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo ahí, allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad le encontraréis. Luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora lo hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Respondió Samuel a Saúl: yo soy vidente, sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. En cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti, para toda la casa de tu padre? Saúl respondió: no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de las tribus de Benjamín.
¿Por qué pues me habla de esta manera? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Amén. Y el mensaje se titula De lo perdido, ¿no es cierto? Lo perdido y encontrado. El dicho es: de lo perdido, lo encontrado. Pero el mensaje es: lo perdido y encontrado. Y el refrán de lo perdido, lo encontrado, pues lo que expresa es que cualquier cosa que se recupere después de haber perdido algo, ya es ganancia. En la Biblia se mencionan varios relatos sobre cosas perdidas y encontradas, tanto objetos como personas, en un sentido literal y espiritual. Si se emiten tales relatos, a menudo se puede encontrar que tienen un significado más profundo. Por ejemplo, en esta lectura que acabamos de hacer de 1 Samuel 9, Dios utilizó un evento cotidiano, como el que Saúl saliese a buscar las asnas de su padre que se habían perdido, para cumplir con su propósito. Durante esa búsqueda, Saúl se encontró con el profeta Samuel, quien lo ungió como el primer rey de Israel. ¿Alguna vez has pensado por qué, si oraste por algo tan cotidiano como pudiese ser qué ruta tomar al conducir que esté libre de contratiempos? Te sucede lo contrario. Terminas atrapado en un embotellamiento. Mientras no estemos en su presencia, pareciese ser que tu oración no obtuvo respuesta. Pero no olvides, primero, que Él es soberano. Y en segundo lugar, que no existe una oración sin respuesta. Porque al menos la hay de 3 tipos. Sí, que nos encanta. No, que no nos gusta. Y espérate, que es la que me saca de quicio. Espérate, ¿cuánto, Señor? 1 minuto, ¿de los míos o de los tuyos? Suponiendo que oraste y quedaste atrapado en un embotellamiento, ¿podrías concluir que la respuesta fue no? Pero en realidad no lo sabes. Porque quizás ese embotellamiento te libró de un accidente en el que no solo hubieses perdido algo de tiempo. Mientras estemos de este lado, no sabemos la verdad completa. Vivimos en una época en que muy difícilmente, por no decir imposible, vas a tener la experiencia de perder unas asnas. Y que al buscarlas te encuentres con el profeta de Dios que te unge como rey. Pero en las parábolas podemos encontrar enseñanzas idóneas, las cuales podemos aplicar en nuestra vida, por más que nuestra sociedad no sea como la referida en la Biblia. Así que vamos a revisar el capítulo 15 de Lucas. Y vamos a quedarnos ahí en Lucas 15. El primer punto del que vamos a hablar es la oveja perdida, que viene en Lucas 15 del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe, con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y mata a la que se perdió hasta encontrarla? En
Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Yo digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. La parábola nos habla de un pastor que deja 99 ovejas para buscar a una que se había perdido. Y cuando la encuentra, se regocija. Bueno, yo dudo que tengas siquiera una oveja. Quizás la última con la que tuviste contacto fue en un taco de barbacoa. Pero si revisas la Biblia, vas a encontrar que desde Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos los patriarcas fueron ganaderos y pastores, nómadas, que moraban en tiendas, llevando a sus rebaños y ganados de un lugar a otro para hallar pastos. También hubo ricos propietarios de ganaderías y rebaños que residían en ciudades, mientras sus siervos llevaban los animales de pasto en pasto. Tenemos también al pastor sedentario, que salía por la mañana con su rebaño, que en promedio eran como 100 ovejas, y lo devolvía por la noche al redil. También con frecuencia el rebaño era confiado a un hijo, a una hija o a un asalariado. El propietario exigía del pastor el precio de todo animal desaparecido, aunque conforme a la ley de Moisés, se libraba de esta obligación si podía probar que la pérdida no había sido consecuencia de una negligencia. Eso lo podemos ver en Éxodo 22, 10 al 13. ¿Viste tu lucha? Sí, te toca. ¿Lucha de qué? 22, 10 al 13. ¿Dónde? ¿Cuál? 10 al 13. Si alguien da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, a los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino, y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Si ha sido despedazado, que lo traiga como prueba. No hará restitución por lo que ha sido despedazado. Entonces, si podía probar que la pérdida no ha sido consecuencia de una negligencia, se libraba de pagar. El pastor iba temprano al redil, donde se hallaban varios rebaños, y llamaba a sus ovejas. Estas reconocían su voz y lo seguían. Las ovejas de otros pastores no prestaban atención a su voz. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú no oyes la voz de Jesús, pregúntate si eres su oveja. Preocúpate si no eres su oveja y ocúpate en serlo. El pastor llevaba un zurrón y un arma defensiva. Si hacía mal tiempo, se envolvía en su manto. El cayado le permitía dirigir el rebaño, reunirlo y defenderlo. El pastor conducía el rebaño a los pastos, en donde permanecía todo el día y en ocasiones la noche. El pastor contaba sus ovejas una a una, usando para ello su vara. Tenía que velar para defenderlas de los posibles ataques de fieras como lobos, leones, leopardos, osos, etc. Las cuidaba de los ladrones, recogía a la perdida, cuidaba de las ovejas recién paridas y de las esparcidas. Era un oficio muy duro que exigía mucha dedicación. ¿Cuál es tu oficio o profesión? ¿Te encuentras sometido a mucho estrés? Quizás sí, pero nunca se te ha perdido una oveja. Ahora, seguramente conoces el sentimiento que un pastor experimenta al darse cuenta de que le falta una oveja. Quizás hiciste un cálculo equivocado, o tomaste una decisión equivocada,
o te descuidaste y algo se echó a perder. Pero también conoces el sentimiento que te embarga cuando pudiste solucionar el problema. Se dice que nadie recuerda 99 buenas decisiones o acciones que tú hayas tomado, pero que todo el mundo se va a acordar de esa única ocasión en que fallaste. Por ejemplo, Super Bowl del 79, Jackie Smith, sacado del retiro, le suelta un pase en los números a Roger Staubach. Yo me acuerdo completamente de eso. Y me tiene sin cuidado si está en el Salón de la Fama, porque está en el Salón de la Fama. Tuvo un pase que soltó y es del que yo me acuerdo. No me acuerdo de cuántos otros haya completado, porque además fue con San Luis. Entonces, cuando tú cometes un error, generalmente la gente se acuerda del error que cometiste y no de todos los aciertos que has tenido. Cuando pecas, estás fallando. En el Antiguo Testamento se usa la palabra hatá, que puede traducirse como error o pecar. En el Nuevo Testamento se usa amartano, pecar, hacer el mal, actuar o intentar hacerlo en contra de la voluntad y la ley de Dios. Un pecador es como una oveja perdida, descarriada. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Así que, si vamos a señalar a una oveja perdida, pues hay que señalar a la que está en el espejo. Entonces, un pecador es como una oveja perdida, que está descarriada, está perdida para Dios, perdida para el rebaño y perdida para sí misma. No sabe dónde se encuentra, vaga sin cesar, está continuamente expuesta a ser presa de las fieras, sujeta a sustos y terrores, lejos del cuidado del pastor y en grave necesidad de buenos pastos. La oveja es uno de los pocos animales que son incapaces de hallar por sí mismos el camino de vuelta al rebaño. Exactamente lo mismo que le pasa al pecador. De allí la importancia de recibir a los pecadores y comer con ellos para llevarlos al buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén, ese es Jesús. Y lo que se nos mandó a hacer fue seguir el ejemplo de Jesús. Cuando un pecador se arrepiente, Dios se goza, como el pastor que halló a la oveja perdida. Y continuando con la siguiente parábola, la moneda perdida. Lucas 15, del 8 al 10. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Esta mujer tenía 10 dracmas, 10 monedas de plata. Y esa es una moneda griega que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento es mencionada. Equivalía aproximadamente al salario de un día de trabajo. Entonces era equivalente a un denario. Para alguien pobre, perderla significaba mucho. A lo que podemos agregar que algunos eruditos consideran que las 10 monedas eran la dote matrimonial de esa mujer. Y a primera vista la reacción de la mujer al encontrarla parece exagerada. Pero cuando sabemos que esta moneda formaba parte de su dote matrimonial y podía ser del tocado o la cofia que generalmente las mujeres judías usaban en su frente, entonces resalta que la preocupación por la pérdida no es exclusivamente por lo económico,
sino por el significado sentimental de la misma. Es necesario tratar de entender el contexto cultural de esta porción. La dote, en hebreo es mohar, era un pago que el novio o su familia ofrecían a la familia de la novia como parte del acuerdo matrimonial. Y dicha costumbre tenía varias funciones. El pago consolidaba la unión entre las dos familias, reafirmando la colaboración y el compromiso mutuos. Reflejaba el valor que la familia del novio asignaba a la novia, subrayando su importancia en el matrimonio. La dote servía como una garantía financiera para la novia en caso de divorcio o la muerte del esposo. Representaba un respaldo económico. Y Jesús pone énfasis en las acciones de esta mujer para encontrar la moneda perdida. Encendió una lámpara, barrió la casa y buscó empeñosamente hasta hallarla. Y estoy seguro que puedes identificarte con la situación. Al menos yo sí he tenido la experiencia de no encontrar, no sé si ahí se ve, mi anillo de graduación del seminario, que es el único que uso. Me concentro en qué fue lo que hice y en dónde lo pude haber dejado. Revuelvo mar y tierra hasta encontrarlo. De la misma manera, puedo comprender el alivio y la alegría de esa mujer cuando la encontró. Reunió a sus amigas y vecinas para gozarse por el hallazgo. Jesús dijo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Conforme a la tradición judía, cada persona tiene asignado un ángel guardián. Y Jesús en esta parábola hizo énfasis 2 veces en el gozo. Con los amigos y vecinos y el de los ángeles. Pero hay otro detalle. La moneda se perdió en casa. De la misma manera, hay personas que son miembros de alguna iglesia. Y esta puede ser sana, tener excelente doctrina. Pero aún así, estas personas pueden estar perdidas e ir al infierno. Porque nunca han nacido de nuevo. Y no tienen una relación personal cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo. Y solo cumplen con los ritos y tradiciones de una religión. Y ponle el nombre que quieras a esa religión. Necesitamos, como hizo la mujer de la parábola, buscar a los que están perdidos para llevarlos a Cristo. Pero es una tarea sumamente ardua. Cuando no ponen de su parte, cuando no están dispuestos a seguir un discipulado, y mucho menos a servir mediante sus dones, talentos y recursos. A pesar de ello, no podemos soslayar que, para Dios, cada persona es importante. Por lo que no es que retarde su promesa, sino que por amor es paciente, pues no quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Eso viene en 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Aunque Él sabe, en su omnisciencia, quienes despreciarán su ofrecimiento y pasarán por decisión propia la eternidad separados de Él. Cuando un pecador se arrepiente, Dios se goza, como la mujer que halló la moneda perdida. Y podrías ponerte como meta hacer que los ángeles hoy hagan fiesta. Tercer punto, el hijo descarriado. Lucas 15, del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijamos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Al hijo menor de esta parábola se le conoce como el hijo pródigo. Por disipar, por gastar con exceso y desperdicio su herencia. Y cualquier semejanza con algún político no es pura coincidencia, sino parte de la naturaleza caída del ser humano. El padre amaba a ambos hijos, pero muestra un interés especial por el hijo que se había perdido y que se encontraba lejos de la casa. El recibirlo con misericordia, correr a su encuentro, abrazarle, hacerle una fiesta y devolverle la dignidad de hijo, se encuentra simbolizado por la túnica, el anillo y los zapatos. Dicha túnica se entregaba a los invitados de honor que llegaban después de un largo viaje, polvorientos y desgastados por el viaje. El anillo y los zapatos dicen que fue recibido como heredero e hijo. Por cierto, los esclavos iban descalzos. Estas son señales claras de la grandeza e imparcialidad de su amor. Por otra parte, para quienes estaban escuchando a Jesús contar esta parábola, decir que el padre salió corriendo, así como que se lo imaginan y dicen: eso no es digno. Bueno, el padre sale corriendo porque a ese hijo contumaz había que matarlo a pedradas. No se le fueran a adelantar los del pueblo que sabían la historia. Tenemos aquí a un padre bondadoso que ama de manera gratuita e imparcial a sus hijos, aunque no es comprendido por su hijo mayor. Sus gestos y palabras sirven para resaltar la bondad de Dios, quien espera que los seres humanos tomen conciencia de la condición en la cual se encuentran, decidan salir de esa condición y vuelvan a la casa donde el Padre Celestial les espera con los brazos abiertos. Por cierto, las algarrobas es una palabra que solamente la encontramos en la Biblia y describe una legumbre parecida al haba, nada más que esta es dura y por eso se la dan al ganado. Y es una de esas palabras que heredamos de 7 siglos de los árabes en España. Conforme a la parábola del hijo pródigo, en el reino de Dios todos son bienvenidos, pero tienen que enmendar su vida, poniéndose bajo la protección del Padre bondadoso, que se alegra cuando el hijo perdido regresa a casa e invita a todos a que participen de esa alegría.
la gozosa comunión entre Jesús con los recaudadores de impuestos y pecadores, ofendió a los escribas y fariseos, quienes creían que la asociación cercana con tales personas causaba que una persona religiosa se volviera ritualmente impura. Bueno, sigue habiendo quien piensa como ellos y adoptan la postura del hijo mayor. Pero eso éramos todos nosotros antes de que Cristo nos salvara. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando un pecador se arrepiente, Dios se goza por haberlo hallado y lo trata como hijo. La conclusión viene en Lucas 19:10. Buscar, encontrar y salvar. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cada uno de nosotros estaba perdido. Y algunos de los que están escuchando siguen perdidos. Y sin lugar a dudas, como en la parábola del pastor, que deja a las 99 y va por la oveja perdida, si en el mundo solo hubiese un pecador, tú o yo, o cualquier otro, Cristo habría venido a morir en la cruz para salvar a ese uno. Con el caso de la mujer, que hizo todo lo necesario para encontrar la moneda perdida. Cristo hizo lo que para muchos es imposible. Y por no entender el amor de Dios, consideran un mito. Se encarnó, se despojó de sus atributos divinos y vivió con todas las limitaciones que los seres humanos tenemos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Uno que fue tentado en todo como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Y te recuerdo, ser tentado no es pecar. La respuesta que tú das es lo que va a definir si fue una tentación o fue un pecado. Pudiste haber sido tentado y no morder el anzuelo. Fuiste tentado. Pero si mordiste el anzuelo, entonces sí pecaste. Bueno, Cristo se despojó de sus atributos divinos para enseñarnos cómo ser lo que Dios espera de cada uno de nosotros. 1 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender. No. Es segunda. Sí, es en segunda. ¿Qué te gusta? Es por Guacamaya. 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. Él fue manifestado en la carne, indicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido a viva en vida. Amén. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2:3-7. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Se despojó a sí mismo, se vació de su divinidad. El Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades y en su amor nos proveyó aquello que más necesitábamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pues solo mediante Cristo podemos ser salvos. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y como está escrito, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso viene en Juan 1:12-13. Una oveja o una dracma, para la mayoría de nosotros, no son parte de nuestra cotidianidad. Pero algunos hemos sido como el hijo que dilapidó todo, o el padre amoroso que restaura al hijo descarriado. Por lo que, si no solo oímos, sino que escuchamos, si ponemos atención, entenderemos que estas parábolas no solo describen la recuperación de cosas físicas, sino que ilustran temas de restauración, búsqueda espiritual y la obra de Dios en nuestras vidas. Si en verdad hemos no solo entendido, sino nacido de nuevo, y tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, gracias a Jesucristo, seremos como Él, obedientes a lo que se nos ha mandado. Hechos 1:7-8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Está siendo testigo? Mateo 28:18-20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Estás haciendo discípulos? Porque es muy fácil pedir que Él esté contigo todos los días, pero ¿estás haciendo discípulos? Es la condición de esta promesa. Si en verdad somos hijos de Dios, nos dejaremos usar por el Espíritu Santo para extender su reino, para edificar al cuerpo de Cristo, sirviendo como nos mostró el Salvador, con nuestros dones, talentos y recursos. Y concluyo diciendo, ve y encuentra lo perdido para la gloria de Dios. Amén. Y Señor, pues te damos gracias porque hubo un momento en el que nosotros estuvimos perdidos, pero tú nos buscaste, nos encontraste y nos diste vida eterna. Te damos gracias por ello. Y Señor, no solamente hiciste eso, sino que nos diste la tarea
de buscar a aquellos que se han perdido, de compartirles las buenas nuevas de salvación, para que ellos también sean restaurados por ti. Permite que seamos siervos fieles, ayúdanos a hacerlo. Como dijo aquel padre, ayuda a mi incredulidad, ayuda a nuestra flojera, Señor. Que hagamos que los ángeles se la pasen de fiesta en fiesta. Y por aquellos que aún no te conocen, Señor, mándanos o manda a aquel a quien van a escuchar. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Y amigos y hermanos de Internet, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.